todos, buenas noches, mi nombre es Cristian y vamos a hablar un poco sobre la regla que a mí me corresponde, que es la regla STP o Shortest Processing Time, o el traducido al español, o el tiempo de procesamiento más corto. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto, de esta regla, para qué sirve esta regla. Bueno, sucede que hay dos temáticas importantes que hay que saber, que es la secuenciación y las reglas de prioridad. Entonces, ¿qué es la secuenciación? Es un conjunto de pasos, ¿cierto? Pero en este caso es un conjunto o una sucesión de trabajos o de pedidos o de requerimientos que tenga una empresa. Entonces, a la empresa le interesa saber cómo darle prioridad a esas secuenciaciones de tal manera que pueda sacarle mayor provecho al tiempo y de paso que rinda el dinero. Entonces, para eso, para dar una estructura a la secuenciación, existen lo que son las reglas de prioridad, que son las que hemos estado viendo, las que acaban de exponer mis compañeros y las que siguen también. Entonces, ¿qué te permite a ti tener esas reglas de prioridad y esta secuenciación? Primero, que puedas cumplir con las fechas de los clientes o de las operaciones posteriores, o que se puedan cumplir en mayor proporción. Obviamente van a haber trabajos que a tener retrasos por la regla de prioridad, precisamente, y bueno, pero la idea es que buscar la técnica que mejor funcione y que mejor se adapte al proceso. Dos, también te permite minimizar el tiempo de tránsito, o sea, el tiempo que se demora pasando un trabajo, en este caso por la máquina o por el proceso. Además de eso, te permite minimizar el inventario de trabajo sin terminar. O sea, esos trabajos que se quedan colados o que se quedan en retraso, o que se forma un cuello de botella también. También te permite minimizar el tiempo muerto de las máquinas, de los trabajadores, o como también se le conoce, el tiempo ocioso. Entonces, como les hablaba, estas son las reglas de prioridad. Entonces ya una de las que han comentado mis compañeros, por ejemplo, esta First Come First Serve, esta que vamos a ver, que es Shortest Operating Time, que es la que estamos viendo. Luego también sigue EWD y, bueno, la que acaban de exponer hace poquito, Last Come First Serve, que está por acá, y entre otras, que también te para que sepan que son, así se llaman, ¿no? Las reglas de prioridad. Entonces, vamos a hablar ya en contexto la regla STP, o también llamada la regla TPC, como les había comentado en sus siglas en español. Entonces, una regla de programación de operaciones que te permiten realizar órdenes de producción, ya sea para un día, para una semana, por un mes, y que de esta manera se le pueda cumplir a los clientes de la empresa. Entonces, esta regla, ¿por qué se caracteriza? Porque va a dar prioridad a esos trabajos que tengan menor tiempo de procesamiento. Ya, hay otros que llegan primero, hay otros que le dan prioridad, por ejemplo, los que llegan de último. Este caso es relación no al tiempo de llegada, no al tiempo de salida, sino al tiempo que se demora en ser procesados. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Primero, que el tiempo de procesamiento es más corto en general, por lo tanto es una de las mejores técnicas que te permite minimizar el flujo de trabajo, que es la finalidad de esta regla. ¿Qué ventajas tiene? Puede que haya un cliente que a ti te esté mandando un trabajo de procesamiento que para ti es más corto que otro, pero ese otro cliente, o sea, por muy largo que sea el tiempo de procesamiento, todo cliente quiere que lo atiendan rápido y que lo atiendan bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como yo le voy a dar prioridad a esos trabajos que tienen menor tiempo de procesamiento, pues eso puede generar de una u otra manera retrasos en los trabajos que se demoran más. Y esto le puede parecer también injusto a los clientes, por lo tanto hay que como que realizar ajustes en ese aspecto. Entonces, vamos con un ejercicio. Entonces, el ejercicio dice, Mike Morales es un supervisor de una empresa de fotocopia. Entonces, que proporciona servicios de fotocopiado a empresas y, bueno, 5 clientes entregaron sus pedidos al comienzo de la semana y estos son los datos. Entonces, te permiten determinar, como ya lo hemos hecho en las dos anteriores exposiciones, te permiten, lo que queremos es determinar las medidas de funcionamiento también. Entonces, lo que tenemos es el tiempo promedio de terminación, el porcentaje de utilización, el promedio de trabajo del sistema y retraso promedio del trabajo. Entonces, vamos a dirigirnos al Excel. Han mostrado los compañeros y vamos a determinar las medidas de desempeño. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver el orden en el que llegan, pero como ya les había comentado, nosotros vamos a organizarla de acuerdo al orden de menor procesamiento a mayor tiempo de procesamiento. Entonces, si nosotros vemos aquí la tabla por tiempo de procesamiento, el primero que tendremos que colocar es el E, que tiene 1.
En este caso, 1 representa días, cuántos días se demora. Luego vendría el C, que tiene 2. Luego vendría el A, que tiene 3. Luego vendría el B, que tiene 4. Y por último tenemos el D, que tiene 6. Listo. Ya aquí yo saqué mi total con una programación de suma. Entonces, el tiempo de tránsito, cuánto se demoran los trabajos en ser completados. Entonces, esto ya lo habían dicho mis compañeros. La fórmula para esto, en este caso, como es acumulado, el tiempo de procesamiento es acumulado, en el caso del trabajo E, pues sería el mismo E. Y para el segundo en adelante es cuánto se demora en hacer el anterior más cuánto me demoro en hacer el que sigue. Y así lo arrastramos para los siguientes. Ya, y al final tengo mi total. El plazo nos lo dan aquí. El E tiene 2 días de plazo. El C tiene 7 días de plazo. El A tiene 5 días de plazo. El B tiene 6. Y me faltaría el D, que tiene 9. Esto es en días, ojo, en días. Entonces, el retraso del trabajo también lo habíamos hablado. También lo habían hablado en las anteriores posiciones. ¿Qué representa el retraso? Pues cuánto se retrasa en plazo, ¿cierto? Entonces, como ya lo habían comentado, esto se hace con un condicional, porque cuando se da un retraso, cuando el tiempo de tránsito es mayor que el plazo que a ti te están dando. Ya, entonces esa resta, pues, se quiere decir que si yo realizo una resta entre el plazo menos el tránsito, pues esto tiene que ser mayor a 0 para que no haya retraso. Entonces, si eso ocurre, yo quiero que me diga que no hay retraso, por lo tanto es igual a 0. Si ocurre lo contrario, ver cuánto se está retrasando, o sea, el valor absoluto de esa resta, entre el plazo y entre el tiempo de tránsito o de flujo. Listo. Me falta un paréntesis. Listo. Ya, y eso lo arrastramos para el resto. Listo, ahí tenemos el retraso. Ahora, con esta información, yo quiero determinar las medidas de desempeño. ¿Cuánto me demoro en promedio por trabajo? Entonces, para eso voy a mi fórmula. Está aquí. Tengo la suma del tiempo total entre el número de trabajos. ¿Cuántos trabajos tengo? Tengo 5 trabajos que me han asignado 5 clientes. Ahí tengo mi tiempo promedio de terminación. Luego, la medida de utilización. ¿En qué medida estoy utilizando la capacidad de mi proceso o de mi máquina? Entonces, para eso voy al tiempo total de procesamiento y lo voy a dividir entre el flujo total. Ahí está, 44%. Luego voy al número promedio de trabajos en el sistema. Voy al suma de tiempo de flujo total, aquí está, entre tiempo total de procesamiento, que sería este. Y el retraso, ¿cuánto me demoro en promedio por trabajo? Entonces tengo días de retraso en total, que son 12, aquí están, entre el número de trabajos, que son 5. Ya tendría todo mi medida de desempeño. Listo. Entonces, aquí también se lo estoy mostrando en la diapositiva. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a Lekin? Pues ya lo habían hablado, Lekin es una herramienta que te permite a ti observar de manera gráfica el comportamiento de tu proceso o el comportamiento de la regla. Y de una u otra manera también te permite, una ventaja que también te permite comparar con otras reglas para ver cuál te funciona mejor. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en Lekin. Vamos a hacerlo en Lekin, entonces vamos a proceder a abrir Lekin. Listo. Entonces, tenemos una sola máquina, así que elegimos una sola máquina. ¿Cuántos trabajos tenemos? Tenemos 5 trabajos. Y aquí lo mismo que han hecho también mis compañeros. Esta vez los vamos a llamar por letra. Entonces, vamos a ponerle que es el nombre del trabajo A. Entonces, vamos a determinar cuánto es el tiempo de procesamiento y cuánto es la fecha de plazo. Entonces, tenemos que para el A tenemos 3 y 5. O sea, 3 de tiempo de procesamiento, 3 días de tiempo de procesamiento y 5 para el plazo. Como ya les habían dicho, esto también es para determinar qué día llega el trabajo. En este caso, como todos los trabajos llegan el mismo día, nosotros lo nombramos como día 0. Y este es el peso, que en este caso todos tienen el mismo peso, no se le está dando así como que una prioridad por encima de la regla a ninguno. Entonces, procedemos a B.
El B tiene 4 y 6. 4 de procesamiento y 6 de plazo. Luego vamos al C. El C tiene 2 y 7. 2 de procesamiento y 7 de plazo. El D tiene 6 y 9. 6 de proceso y 9 de plazo. Y el E tiene 1 y 2. 1 de procesamiento y 2 de plazo. Listo. Él aquí inmediatamente tenemos una información aquí que tenemos el peso, tenemos el día en el que llega, el día de plazo y el tiempo de procesamiento. Listo. Entonces, vamos aquí a horarios. Lo que queremos buscar es la regla y que nos las organice por la regla SPT. Aquí está la número 6. Entonces nos organiza en el diagrama de Gantt. Aquí podemos observar qué trabajo al que se le va a dar prioridad primero. Entonces, como lo habíamos demostrado, el E, que es el que tiene menor tiempo de procesamiento, y luego sigue la A. ¿Qué nos está mostrando aquí de manera visual? ¿Qué trabajos están retrasados? Podemos saberlo de una vez. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver las letras. Si ustedes se fijan bien, el E y el C son de color negro. Es decir, que esos trabajos se pueden completar a tiempo. Pero el A, el B y el D tienen retrasos y por lo tanto ellos se ven como marcaditos de rojo. Entonces, aquí lo podemos ver directamente de manera visual. Y aquí pues ¿no? tenemos la información de que ya les había mostrado antes. Esta información, el día en el que empiezan. Aquí hay algo muy interesante porque podemos ver esta misma diagramación entre estas dos columnas que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿qué día comienza? En el día 0 empieza el E, lo podemos ver aquí, y termina el 1. Luego sigue el C, empieza el primero y sigue en el 3. Luego viene el A, que comienza en el 3 y termina en el día 6. Luego viene el B, que empieza en el día 6, termina en el 10. Y por último el D, que empieza en el día 10 y termina en el día 16. Y esto que podemos ver aquí es cuántos días tiene de retraso. Entonces, esa información es vital y lo podemos ver de manera diagramada y visual y podemos entender. Ya, y también, bueno, pueden buscar en el summary, pueden buscar la información que también está contenida en el Excel. Además de eso, bueno, yo les quería dejar un ejercicio de práctica que es exactamente el mismo procedimiento. El ejercicio es diferente, los datos son diferentes, pero nos están pidiendo lo mismo. Entonces, este ejercicio les queda de práctica, se hace exactamente igual, solamente que cambian los datos, para que les quede también de práctica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.